Buenas noches. Me presento como William Quintana Castro, ingeniero civil con una mención en estructura, egresado de la UCB, la universidad que vence la sombra. En esta oportunidad me quiero dirigir a las alcaldías del suroeste de Venezuela, específicamente en los municipios Padre Noguera del estado Mérida, municipio Libertador del estado Táchira, el municipio Ezequiel Zamora del estado Barinas y municipio Andrés Eloy Blanco del estado Barinas. Municipios en donde he tenido la oportunidad de prestar mis servicios profesionales como ingeniero civil. El motivo de esta disertación está relacionada con los eventos sísmicos ocurridos ayer en el estado Yaracuy, ocurriendo dos sismos con categorías de terremotos en una diferencia de tiempo de 40 segundos, el cual posee los siguientes parámetros sísmicos de acuerdo con el Servicio de Geología de los Estados Unidos. En un primer sismo principal que tiene una magnitud de 7.1, esa es magnitud de momento, ¿verdad? Eso ocurrió a las 6:04 con 32 segundos. La profundidad fue a 13,2 kilómetros, por lo tanto es un sismo catalogado como superficial. Se considera sismo catalogado como superficial todos aquellos sismos que tienen una profundidad comprendida desde 0 hasta 70 kilómetros. Esta fue de 13.2 kilómetros, por lo tanto se considera como un sismo muy superficial. El epicentro exacto fue ubicado a 21 kilómetros al oeste de Morón y 28 kilómetros al noreste de Montalbán, en el límite de los estados Carabobo y Yaracuy. Hay un segundo sismo, menos de 40 segundos, de mayor intensidad. Ese sismo fue de 7.5 MW, a una profundidad inclusive menos distante, porque fueron de 10 kilómetros, y el epicentro se fue localizado a 16 kilómetros al suroeste de Morón. A continuación vamos a hacer un análisis sismotectónico del Instituto Geológico de los Estados Unidos. De acuerdo con el reporte de sismotectónica para la región del Caribe, este evento es el terremoto más fuerte registrado en esta zona específica de Venezuela en los últimos 126 años, equiparándose únicamente al histórico sismo de magnitud 7.7 ocurrido en el año de 1900. La liberación de energía se produjo de forma superficial en el sistema de falla que conforma el límite sur de la placa del Caribe con la placa sudamericana o la placa de la América del Sur, eje de deformación que conecta los sistemas de las fallas de Boconó y la falla de San Sebastián. La combinación de altas magnitudes con pocas profundidades, 10 a 13 kilómetros, explica el violento nivel de sacudida superficial reportado a más de 160 kilómetros de distancia, incluyendo la ciudad de Caracas, el estado La Guaira y regiones vecinas en Colombia. Sismos como este se producen 18 cada año a nivel mundial. Hasta el momento, hoy 25/6 del 2026, el presidente de la Asamblea informó la siguiente estadística en cuanto a los daños. Hay 188 fallecidos, 1.500 heridos, 157 desaparecidos y 250 edificios colapsados. La mayoría de ellos son en el estado La Guaira. Al parecer no hemos asimilado la lección que sufrimos, porque yo prácticamente puedo decir que soy del estado Vargas, porque hice todos mis estudios, hice mis estudios entre La Guaira y Caracas.
Yo me gradué en la Universidad Central de Venezuela, que quedaba en Caracas, y vivía en el estado Vargas, como así se llamaba antes. Entonces, me duele, conozco bien el estado y que hayan más de 40 edificios que hayan colapsado. Hay que definitivamente revisar las normas sismorresistentes en el estado Vargas, porque seguramente ahí hay muchas fallas. Bueno, entonces seguimos. Estadísticamente, en Caracas, La Guaira, ocurre un terremoto cada de 60 a 70 años. Recordemos el terremoto de 1812, donde el Libertador dirigió sus famosas palabras, que si la naturaleza se opone, lucharemos contra ella y haremos que nos obedezca. Bueno, eso fue en 1812. En el terremoto de 1900, bueno, ya del 12 a 1900, que fue, dijimos, de una magnitud de 7.7, ¿verdad? Luego sufrimos, inclusive yo lo viví, era niño, el terremoto de 1967 de magnitud de 6.6, era un niño, pero lo viví. Y ahora el terremoto de 2026, que es aproximadamente 8 veces más fuerte que el del año de 1967. Paso ahora a explicar lo que quiero, o sea, cuál es el planteamiento del problema en los municipios antes mencionados, el porqué de este video. En la actualidad, estos municipios no tienen políticas públicas relacionadas con las edificaciones sismorresistentes, a pesar de que la zona es de mediano riesgo de acuerdo con las normas sismorresistentes vigentes. La zona se encuentra ubicada en la zona 5 del mapa de zonificación sísmica, que es la franja amarilla. Esto significa que al no haber control sobre los permisos de construcción en cuanto al riesgo sísmico, la población queda en significativo riesgo a la hora que ocurra un terremoto. Por ahora, la zona no cuenta con edificaciones de mediana y alta altura, hecho que no tardará en ocurrir a pesar de que son municipios agropecuarios y de desarrollo piscícolas. ¿Cuál es el petitorio que yo hago? Primero, los municipios deben controlar las construcciones anárquicas y sin permiso de construcción. De igual manera, las remodelaciones importantes. Segundo, en los permisos de construcción se debe evaluar el riesgo sísmico de la edificación. Tercero, entendiéndose como riesgo sísmico como el producto de la amenaza sísmica por la vulnerabilidad sísmica. ¿Qué es la amenaza sísmica? Es la probabilidad de ocurrencia de cierta intensidad sísmica o aceleración del suelo en un determinado sitio y durante un periodo de tiempo. Ahora vamos a ver qué factores dependen de esa amenaza sísmica. Primero, la zona de zonificación sísmica, y como segundo, los parámetros sísmicos reflejados en el histórico de sismos importantes en la zona de estudio. ¿Cuáles son esos parámetros sísmicos? La magnitud del evento, la distancia de la profundidad del foco, distancia del epicentro, fecha, hora, en fin, el tiempo. Ahora, pasemos a explicar lo que es la vulnerabilidad sísmica. Es un parámetro que me indica lo propensa que está una edificación de sufrir daños por efecto de un sismo. Factores que dependen de la vulnerabilidad, evidentemente del diseño estructural, del proceso constructivo y de la fundación o perfil del suelo. Nuestra casa de estudio, la UNEYES, en su extensión del cantón, realizó un trabajo de grado para optar el título de ingeniero civil de los bachilleres Carlos Zambrano y Estefany Sánchez, el cual tuve el honor de ser su tutor, donde se plasma el riesgo sísmico en el ámbito urbano del sector El Centro, parroquia El Cantón, del municipio Andrés Eloy Blanco del estado Barinas. Este trabajo de grado puede servir de guía para evaluar el riesgo sísmico en los municipios antes mencionados. Ahora me gustaría dar ciertas orientaciones sismorresistentes, ¿verdad? Lo primero que debo decir es que no te dejes engañar. Los terremotos
no son predecibles. Lo que existen son aproximaciones probabilísticas tomadas del registro de eventos sísmicos. Por ejemplo, yo puedo decir que cada 60 o 70 años existe un terremoto en Caracas. Lo que sí existe son las réplicas de menor magnitud después que ocurre un evento sismológico de magnitud 5 en adelante en la escala de Richter, que normalmente ocurren esas réplicas durante las primeras 24 horas, pero hasta, digamos, los 7 días pudieran existir réplicas, pero en la medida que se va haciendo ya más distante, baja la magnitud de esas réplicas y cada día son menores. En Venezuela existen 6 fallas geológicas, pero las más activadas son las siguientes. Vamos a hablar de la falla de Boconó, que va desde el estado Táchira hasta el Mar Caribe. Ahí llega al área de lo que es Morón, pero cruza todos los Andes. La falla de San Sebastián, que va desde la cordillera de la costa hasta las costas de Aragua. Después tenemos la falla del Pilar, que abarca el estado Sucre hasta la fosa de Cariaco. Y después finalmente tenemos la falla de Icotea o Urdaneta, que es la que está en la costa del lago de Maracaibo. Importante, insisto, los sismos no son predecibles. Hasta el momento, en un reporte de eventos sísmicos, es importante saber la magnitud del sismo, la profundidad del foco y el epicentro. A medida que el foco ocurra a grandes profundidades, existe menor probabilidad de que ocurran daños. Lo contrario, si el foco es muy superficial, independientemente de la magnitud que tenga el sismo, el nivel de daño puede ser importante. Venezuela se encuentra en una zona de intensa actividad tectónica debido al contacto dinámico entre las placas del Caribe y la de América del Sur, lo que produce sismicidad constante. En la tarde de ayer, lamentablemente, el país ha registrado un evento sísmico de proporciones históricas denominado el Gran Sismo Doblete en el estado Yaracuy. Este hecho no es muy común de que ocurra a nivel mundial, ocurre muy pocas veces. Ocurrió en el estado de Yaracuy, en la región noroccidental, el cual se ha sentido con gran intensidad en el centro y norte del país. Muchas gracias por su atención.